Un gusto estar aquí con ustedes en una nueva teleclínica. Para nosotros es un honor, pues, podernos dirigir hacia ustedes. Y este día, pues, en nombre de la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios de Oficina de Enfermedades No Transmisibles, estamos realizando esta teleclínica en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama, que es uno de los cánceres que están priorizados en nuestro país y por el cual estamos haciendo diferentes intervenciones. Dentro de ellas, una muy importante es la educación médica continua a nuestro personal de salud multidisciplinario y de los diferentes sectores de salud. Que esto es importante porque es necesario fortalecer los conocimientos teóricos sobre las diferentes patologías y ahora pues vamos a hablar específicamente del cáncer de mama. Es por eso que tenemos aquí a nuestro panel de expertos, a los cuales quiero presentar. Con mucho orgullo, pues presentamos al doctor Leandro Rodríguez, que es nuestro oncólogo clínico y es parte del equipo técnico de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles del componente de cáncer. Presentamos también al doctor Mariano Castro, que es oncólogo clínico del Hospital Nacional Rosales, y a la doctora Teresa Quijada, que es R3 de Medicina Interna del Hospital Nacional Rosales, para que nos puedan hablar este día sobre la detección temprana y referencia oportuna en el cáncer de mama. Así que muchas gracias. Les invito a poner mucha atención, a que dejen sus preguntas en el chat y pues que escuchemos a nuestros ponentes. Muchas gracias y le cedo la palabra a doctor Leandro. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Vamos a comenzar con un enfoque sobre el cáncer de mama en la detección temprana y mensajes. Es una batalla perdida cuando diagnosticamos un cáncer en un estadio muy avanzado o con metástasis. Y la importancia que tiene que sepamos cuándo y a quiénes iniciar un tamizaje, puntualmente en todos los cánceres en general, para los que son candidatos al tamizaje. OMS nos define pruebas o test para los pacientes que solo están expuestos al riesgo, pero que no tienen ni signos ni síntomas de enfermedad. Eso es lo que nosotros llamamos tamizaje. Tomamos a una paciente que tiene solo los factores de riesgo de ser un cáncer de mama, ya hemos platicado antes, retomo el score de Gail, que aunque tiene varios años, en este caso índice más por arriba de 30, acuérdense que hay factores modificables y no modificables, ¿verdad? Índice más arriba de 30, antecedentes familiares de cáncer de mama, volumen de ovario, posición para los transplantes anticonceptivos orales, menarquía temprana, su primera regla antes de los 11 años, menarquía, menopausia tardía, su última regla de 49. Son factores de riesgo que se van sumando. Entonces tenemos dos tipos de pacientes, el que tiene riesgo estándar y el que tiene riesgo incrementado. Eso aplica para todo. Pero ya hay descripciones basadas en evidencia de cómo y cuándo someter a screening a las pacientes. El corte nacional a los 40 años, más de 40 años, comenzamos a hacer los estudios diagnósticos, preferimos mamografía, categoría 1 para NSCN, el peso de evidencia va para una mamografía, para detectar lesiones que no son palpables. Entonces ahí contestamos una de las preguntas. Si una lesión de 4 centímetros que ya tocamos, que es clínicamente sospechosa, el estudio de imágenes que dejamos no lleva a fin de tamizaje, lleva a fin de diagnóstico. ¿Sí? Primer punto de llevar a casa. Tenemos estudios para hacer un tamizaje, o sea, factores de riesgo de una paciente expuesta al riesgo. Lo que queremos determinar una lesión no palpable. Eso es lo que persigue un tamizaje o un screening. Entonces, toda mujer mayor de 40 años la tengo que someter a un tamizaje. Menores de 40 años, porque ahí ponemos un rango de 25 a 40 años, nos recomienda en SSN. Si tenemos un riesgo incrementado de exposición a radiación ionizante, antecedentes familiares, en presencia de un oncogen que se llama BCRA, solo tengo que someter antes de los 40 años. Claro, porque es menos del 1% de todos los casos, estoy totalmente de acuerdo. Pero es muy importante porque aquí el estudio, por ser un tejido más denso, que no me permite verlo bien, la mamografía, probablemente acá dé más información una ultrasonografía de mama. ¿Quién tiene que tomar esta determinación? El facultativo. Tenemos en nuestra red de servicios de interconsulta, tenemos histólogos, tenemos ginecólogos, porque estamos hablando de una paciente que solo tiene factores de riesgo. Entonces, si captamos una paciente con estos factores de riesgo en nuestro primer nivel,
nuestra obligación por lineamiento es derivarla para comenzar su tamizaje o derivarla para que siga su procedimiento diagnóstico. Entonces, dos edades importantes, mayores de 40 años, van electivamente a una mamografía con periodicidad de una vez al año. Se puede espaciar en ciertos casos hasta 3 años, pero esa decisión, mejor que la tome el facultativo de mastología, ver quiénes tienen más factores de riesgo que otros, quiénes tienen riesgo incrementado. También la podemos hacer antes. Esa decisión también que la tome el facultativo de mastología cuando estamos abordando patología benigna o nuestro ginecólogo. Nuestro grupo de especialistas está entrenado para eso. Nuestro primer nivel, nuestra obligación es detectar factores de riesgo y mandarla o comenzar o abrir la puerta para el tamizaje. ¿Sí? Este es un punto que quiero recalcar acá. Segundo punto que quiero recalcar. ¿Qué hacer cuando me reportan una mamografía? A un momento no hagamos caso en la primera parte, solo quiero que veamos donde dice BIRATS. La clasificación de BIRATS es una descripción de imagen basada en ciertos parámetros. Ya estamos haciendo una iniciativa de poder hacer las lecturas por inteligencia artificial. Hasta eso hemos llegado y estamos innovando. Y eso es lo que viene a mediano plazo. Que las lecturas sean clasificadas por inteligencia artificial. Ya se está trabajando eso. De momento, tenemos la lectura tradicional por radiólogo, que puede esperar hasta 3, 4 semanas en una lectura. Estamos tratando de mejorar eso. La clasificación de BIRATS por mamografía va desde 0 hasta 6. ¿Cuáles son los que nos tienen que llamar la atención? Primero, BIRAT 0 va a ser igual a una confirmación por ultrasonografía. BIRAT 0 en mamografía nos quiere decir que el tejido es demasiado denso y no nos ayuda para aclarar un diagnóstico. BIRAT 1 regularmente es un hallazgo negativo. No sospechamos cáncer. BIRAT 2 regularmente es un hallazgo benigno. BIRAT 3 es un hallazgo que probablemente también sea benigno. Estas BIRAT 3 son las que tendrían que corroborarse en un lapso de 3 a 6 meses. En nuestro primer nivel, si indicamos a una paciente más de 40 años con factores de riesgo y nos contesta un BIRAT 3, nuestra obligación en primer nivel es decirle, bueno, usted, aunque no tengo suficiente contundencia para decir que esto es maligno y mandar la biopsia, por ser un BIRAT 3, le dejo cita con nuestro mastólogo de la red, porque de 3 a 6 meses hay que corroborar este hallazgo, a ver si hay algún cambio. Para todos, los BIRAT 4 y BIRAT 5 son sospechosos o muy sospechosos de malignidad. Esos son candidatos a biopsia. Esos por lineamiento nacional me reportan un BIRAT 4, cualquiera de sus subcategorías, de los 4, B o C, o un BIRAT 5, tiene que enviarse a un estudio histológico. Ocupamos nuestra RIS, ya sabemos nuestro sistema de referencia dentro de nuestras áreas de influencia, donde tenemos mastólogo para biopsia. Pues se tiene que evaluar para hacer un histológico y confirmado descartar la malignidad. Eso es lo que tendríamos que estar haciendo en nuestro primer nivel, estandarizar a nuestros pacientes. Dependiendo de la clasificación de BIRAT, pasamos a un histológico. Lo simplifico. Hacemos la mamografía, pacientes con periodicidad de 1 año, pacientes mayores de 40 años, menores de 40 años, solo que tengan más riesgo que las demás, ¿no? Pero un riesgo estándar, no más de 40 años, género femenino, índice de masa corporal arriba de 30, vida sedentaria, menarquía temprana, menopausia tardía, candidatas a mamografía una vez al año, desde 50 años. Mire, pero es que no me tocó nada. La paciente le llegó a la consulta a la doctora de medicina interna por hipertensión arterial. Mire, pues usted tiene 42 años, nunca se ha hecho mamografía, ofrezcámosla. Es que no me tocó nada. Pues está bien, precisamente la mamografía es el objetivo, lesiones no palpables. Me sale BIRAT 1, 2, tranquilos, no pasa nada, el siguiente año la volvamos a ofrecer. Me sale un BIRAT 3, no toco nada, o toco algo que podría ser un fibroadenoma. Miren, pasemos al mastólogo, eso nos pide lineamiento nacional, y que el mastólogo decida si la repita en 3 o 6 meses, o si corrobora con otro hallazgo, o la vigila, o toma. Eso es nuestra obligación en primer nivel. BIRAT 0 por mamografía, eso es igual a ultrasonografía para confirmar el hallazgo. Mire, pero es que no le toco nada y me dicen que es BIRAT 0. Por lineamiento nacional va para ultrasonografía. Bueno, BIRAT 4 y BIRAT 5, nuestra obligación en primer nivel es referirla para un estudio histológico.
Pero vamos a hacer aguja gruesa, aguja fina, estereotaxia, eso ya le toca al grupo de mastología decidir. Porque hay que ver posición, tamaño, otros factores de riesgo, una evaluación un poquito más compleja. Eso no lo vamos a decir en primer nivel. El primer nivel es la parte más difícil, encontrar a la paciente, determinar sus factores de riesgo y ofrecer el estudio. Es obvio que muchos pacientes tienen la mala impresión, mire, pero es que duele mucho cuando aplastan el seno. Hay que explicarles que es necesario, que la radiación que emiten no va a dar cáncer, hay que hacer más de 500 mamografías para inducir un cáncer, a menos que esté con mala calibración al aparato, que es algo que no sucede en nuestro país. Tenemos una protección radiológica que nos obliga a tener calibrados los aparatos. Mire, pero es que yo prefiero que me hagan resonancia magnética de las mamas. Está bien, es un buen método diagnóstico, nos ayuda a identificar tanto cánceres in situ como la mamografía, pero es 10-15 veces más cara. Sigue siendo para un país como el nuestro la mamografía el primer estudio de imágenes para el tamizaje. ¿Por qué es el pleito de diagnosticar rápido el cáncer de mama? ¿Se acuerdan en la biopsia que la doctora Quijada nos decía que tenía inmoderadamente diferenciado, es un grado patológico 2? Si vemos las sobrevidas en el cuadro que está acá, la escala de Bloom-Richardson nos da en grado 1 hasta grado 3. El grado 2 es morado, es moderadamente diferenciado, el grado 2, el grado 3 es indiferenciado, el grado 1 bien diferenciado. Solo con el hecho de que una célula tenga grado 1, 2 o 3 de la escala de Bloom-Richardson, me cambia la sobrevida en los siguientes años. Imagínense una paciente para 20 años, la sobrevida supera el 60% en grado 1, pero es menor al 40% en un grado 3, independientemente del tamaño tumoral. Entonces, esta pacientita que tenía un tumor de 4 centímetros y en un grado 2, estamos hablando de que la sobrevida se ve afectada en los siguientes 5 años de evolución de la enfermedad. Y a mayor tamaño del tumor, mayor número de ganglios, presencia o ausencia de metástasis, va disminuyendo. Entonces, entre más nos tardemos en hacer diagnóstico, como una paciente del caso que se tardó 2 años en hacer un diagnóstico, lo que los colegas del hospital decidieron hacer, ampliar el estudio de imágenes por tiempo de evolución y tamaño tumoral, porque la tomografía por lineamiento se pide de entrada el componente inflamatorio de la mama. Pero cuando ellos analizaron el caso, vieron un tumor de 4 centímetros que tenía 2 años de evolución, probablemente tenga componente hormonal, que son los que crecen lento, pero a medida que el tiempo va pasando, dan metástasis. Entonces hicieron lo correcto al enviar con tomografías. Como digo, centellografía no tenemos disponible por el momento, estamos modificando eso para tener ya disponible 100% medicina nuclear, pero ya lo estamos trabajando. Y faltaría el perfil físico de inmunohistoquímica. Podríamos inferir que en un largo tiempo de evolución íbamos a encontrar metástasis, y efectivamente, desgraciadamente para nuestra paciente del caso, esos 2 años de retraso para comenzar el proceso de diagnóstico, diagnosticamos unas metástasis pulmonares. Esta es la clasificación que hacemos nosotros. Estamos trabajando con el 8º reporte de la UICC. La T hace referencia al tamaño del tumor, la N referencia al nódulo linfático, la M presencia o ausencia de metástasis. El otro caso nos mencionaba, paciente con metástasis pulmonares, si ven en la última línea, es estadio 4, cuando hay metástasis. M1 hace referencia a una metástasis visceral, pulmón, hueso, hígado, cerebro. Hasta hace unos años, en la clasificación 6, se consideraba que un relevo ganglionar fuera del área de donde está el drenaje linfático también lo consideramos como una M1. Lo clasificaban puestos hacia la mama derecha, no parecía el laringe a la izquierda, que un lugar que no es normal de drenaje linfático lo consideramos también como metastásico. Esta es la clasificación que está pendiente en la paciente. Como tiene poco tiempo de estar en el hospital, pues dividimos el cáncer de mama en nuestro grupo. Los que dependen de hormonas son los que llamamos luminales, los que dependen de ese receptor de crecimiento epidérmico humano, el que llamamos HER2, y los que no expresan ni HER2 ni los estrógenos, los llamamos triple negativos o basales. Eso es lo que complementamos para el diagnóstico. Y eso lo hacemos desde estadio temprano, lo hacemos para todos. Algo muy importante, que ya es un protocolo internacional, cuando está disponible, porque no siempre está disponible, hacemos la mutación del BRCA.
Antes lo dejábamos exclusivo para los triple negativos, ahora la ESMO, que es la Sociedad Europea de Oncología, y también la ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología, ya lo recomiendan para todos los estadios clínicos, para toda la determinación, ya sea si es dependiente de estrógenos, de HER2 o de si es triple negativo. Antes era exclusivo para el triple negativo, ahora ya lo hacemos para todo, ya lo recomendamos, porque genéticamente el cáncer ya tiene tratamiento específico para esto. Como estamos innovando en la biología, en los tratamientos moleculares, pues es importante determinar. ¿Qué más importante hacer cuando se hace tamizaje y encontramos un cáncer de mama? Aparte de la clasificación intrínseca, si ven el cuadro que está a su derecha, donde clasificamos los cánceres de mama luminales, triple negativos y HER2, solo el hecho de cambiar la clasificación intrínseca, un luminal con índice de aplicación mitótica bajo del 20%, es un luminal A, un luminal con índice de aplicación mitótica arriba del 20%, un luminal B, el triple negativo que no expresa ni HER2, ni estrógeno, ni progesterona, y el HER2, esas cuatro clasificaciones tienen menor sobrevida en el transcurso del tiempo. Entonces, hay ahí lo asociado a los pacientes con menopáusicas, con obesidad, principalmente son las pacientes que responden a estrógenos. Entonces, estas pacientes, como la del caso, tiene años de tener la lesión, pero no se someten a tamizaje. Entonces, a este grupo de pacientes podemos cambiarle por completo la sobrevida si la diagnosticamos en una etapa donde no es palpable la lesión. Esta es la distribución por edades, la frecuencia con la que encontramos. En líneas generales, ya vémoslo para los pacientes en general, 4 de cada 10 van a depender de hormonas, pero a medida que va aumentando la edad, son más sensibles a hormonas. La paciente del caso que tiene 60 años y 2 años de evolución de la neoplasia probablemente sea un grupo sensible a hormonas como los luminales con baja replicación mitótica, bajo número de replicación de células, porque ha ido creciendo lento, pero lo suficiente como para que en 2 años tenga metástasis. ¿Qué pasa con las muertes? También se van incrementando. Entre más replicación mitótica tiene, podemos, aunque no es exacto, pero podemos decir que los que son grado 1 de la escala de Bloom-Richardson probablemente pertenecen a los luminales A, los luminales B, pertenecen a los que tienen grado de diferenciación patológica 2 y 3 por Bloom-Richardson. Entonces, esta señora del caso, lastimosamente, en frente de nuestro sistema, comenzó a gestar un cáncer que fue creciendo adentro hasta las metástasis. Lastimosamente, a veces por decisión de los pacientes, simple y sencillamente tienen miedo, que ahí tenemos que trabajar mucho más en la educación y no buscan ayuda. Conceptos de interés: cuando hacemos un diagnóstico de cáncer de mama de manera temprana, queremos encontrarlos en etapa 1 hasta etapa 2A. Ahí estamos haciendo nosotros estudios de tamizaje, lesiones no palpables. Bueno, una lesión de 2 ya se toca, como la de la señora, que tiene entre 2 y 5 centímetros. Una etapa avanzada, comenzamos en el estadio 2B hasta 3C. Les soy sincero, en la evolución de una etapa 3C es casi que la misma de un estadio clínico 4. Casi siempre perdemos a los pacientes. Y los cánceres metastásicos son en etapas 4. Me llama mucho la atención que el concepto de posmenopáusica para NCCN versión 4 menciona que consideramos como posmenopáusica toda paciente mayor de 60 años. Claro, nosotros no tenemos aquí las posibilidades de estar midiendo el perfil hormonal, como tenemos que definir a una posmenopáusica. Nos quedamos con el concepto de más de 12 meses sin menstruación, no tanto así para 60 años. Importante, no tienen que estar usando ni un bloqueante de receptor de estrógeno como el tamoxifeno, ni haber tenido ni cualquier tipo de medicación de supresión ovárica, como GnRH o como un bloqueante de FSH-LH. Entonces, en general, las pacientes que vamos a estar sometiendo a un tamizaje van a ser las de 40 años, pero vimos que a medida que va pasando el tiempo y tienen más factores de riesgo, este grupo que está entre 50 y 60 años son mucho más susceptibles. Si ese grupo no ha tenido tamizajes previos, hay que ofrecerlo. Recordémonos que 40 es la edad de corte. ¿Sí? Pero cuando llegamos a 60, esta paciente del caso, si a los 60, 5 años atrás hizo una prueba de Papá Nicolau, ahí se tuvo que haber ofrecido una mamografía y darle seguimiento. Si fue BPH y estaba negativo, ese se hace cada 5 años.
Pero si fue PAP y estaba negativo, tendríamos que seguirlo haciendo año con año. Ahí, a medida que va avanzando la edad, podemos dejar de hacer Papa Nicolau, pero hay que seguir el lineamiento. Tenemos que ofertar los tamizajes. Son otras determinaciones que hacemos también dentro del tamizaje. Por decirles algo, si actualmente tuviéramos la oportunidad de ver un BRCA y tenemos una paciente de 30 años con un BRCA positivo, son las que me mencionan el elemento del NSCN que les puedo meter antes del tamizaje. Sigue siendo 40 años, pero ese grupo de 25 a 30, que son los que tienen más riesgo incrementado, este es uno, que tienen BRCA positivo. Y el componente, acordémonos que hay dos tipos de cáncer, está el hereditario y el esporádico. El hereditario es el que está condicionado al componente genético y el hereditario es el que solo aparece en el transcurso de la línea de la descendencia. Nadie más tuvo ese cáncer en mi familia, nadie más ha tenido cáncer de mama y yo aparecí con cáncer. Eso es esporádico. Y hereditario es que mi abuela tuvo cáncer de mama, mi madre tuvo cáncer de mama, yo tengo cáncer de mama. Entonces ya viene ese componente y pensamos en estados mutacionales. La Sociedad Americana de Oncología ahora, tanto pre y posmenopáusico, aparte de hacer los diagnósticos de tamizaje, si se diagnostica un cáncer me pide hacer otras pruebas genéticas, determinar genéticamente qué hacemos, porque si tenemos un caso diagnosticado y tiene ese componente hereditario, ya va para tamizaje todo su entorno. O sea, ya no solo pensamos en el paciente. Ahora estamos en un punto donde si diagnosticamos un cáncer que tiene componente hereditario, tamizamos a todas las familias, todos sus niños, y a todas sus descendencias. Primer grado, padres, hermanos e hijos. Es muy importante. Incluso actualmente, entre más avanzada la enfermedad, no solo decidimos, ocupamos eso, estadio TNM para decidir tratamiento, ahora el componente genético. Pruebas como el Oncotype, pruebas de ver si tiene alto o bajo riesgo de metástasis, entre más número de mutaciones tiene el paciente, puedo inferir quiénes van a dar metástasis o no. Dividimos entre grupos alejados, los que tienen eso por Oncotype, menos de 11 mutaciones, entre 11 y 25 y más de 25 mutaciones. Y así están las posibilidades de sobrevivir en los siguientes años. Ya no solo por tamaño tumoral decidimos quimioterapia, ya no solo por la clasificación intrínseca, sino que por el perfil mutacional. Ya como Ministerio de Salud ya tenemos alianza para estar viendo pruebas genéticas, ya tenemos alianza para estar viendo determinación de BCRA. Estamos innovando como sistema también, no solo estamos pensando en la parte básica de TNM y de la clasificación intrínseca. Pero todo esto pierde validez si no ofertamos en primer nivel los tamizajes. Podemos tener la última determinación, los últimos medicamentos, hemos crecido en cuanto a tratamiento. Todo eso que hemos fortalecido, mientras no hagamos fuerte la determinación de factores de riesgo, el estar ofertando las pruebas de tamizaje, todo el esfuerzo que podemos hacer en cuanto a terapéutica se pierde si no fortalecemos la parte de detección temprana. Algo muy importante, y eso en el libro de la USC, en el área de cáncer lo menciona y creo que jamás me voy a volver a mencionarlo. Por cada vida que salvamos, con todas las terapéuticas nuevas, con todos los procesos nuevos de radioterapia, de quimioterapia blanca, las nuevas técnicas quirúrgicas, por cada vida que podemos salvar acá, van a salvar 8 con la detección temprana. Entonces, si nos sentamos y comenzamos a ver cuántos éxitos hemos tenido en salvar la vida a los pacientes con un cáncer prevenible o diagnosticable temprano como mama, le podríamos asegurar que los médicos que estamos acá, con un buen grupo de primer nivel, si nos comparamos en 10 años, nos van a ganar el número de pacientes salvados. Nosotros solo vemos los pacientes ya con cáncer, pero en primer nivel pueden diagnosticar en estadios tempranos o evitar que el paciente se enferme. Y si sumamos las vidas salvadas, nos van a superar y con creces. Hacer más determinaciones genéticas no tuvo impacto en sobrevida. Este es el MINDAC, nos hizo 70 mutaciones, más que el RX-Ponder con el Oncotype. Y el Taylor X hizo 25 mutaciones y este ser 70 incrementó el costo, pero no mejoró sobrevida. O sea, aparte del tamizaje que podemos hacer, también pruebas genéticas, si lo llegamos a implementar, tendría que ser de la manera más prudente, con una prueba que nos permita mejorar sobrevida. A este momento, el Taylor X es el que más información nos ha dado con el oncotipo. De momento no está disponible para el país.
Para ir cerrando, antes de darle la palabra al doctor Castro, ¿seguimos haciendo tamizaje después del tratamiento? La respuesta es sí. Los picos en que la enfermedad vuelve, hay dos. Tenemos uno de entre los 16 y los 24 meses y el otro después de los 7 años, que es la puntita verde que vemos ahí. Entonces, los pacientes por normativa nacional los vigilamos 10 años, con énfasis en los primeros 24 meses y énfasis en el año 7 a 8. La pregunta es, ¿seguimos tamizando después de un cáncer? Pues la respuesta es simple, sí. Y para ir cerrando, dar tratamiento no en la etapa temprana, entre más temprano es el cáncer, más sobrevida tiene. Es obvio que a nuestro paciente en el caso le vamos a dar cuidados paliativos y solo le vamos a prolongar la vida. Entre más temprano es el cáncer, con un mejor perfil entre sensible a hormonas, que ella probablemente sea sensible a hormonas, teníamos todo para curarla. Lastimosamente, no pudimos hacer la intervención de diagnóstico en su momento. Y esta joven guerrera de 60 años, esperemos en Dios darle más tiempo, pero es una batalla que es muy probable que no la vayamos a poder vencer. Así que ella va a pelear con todo su personal de salud en un estadio 4. Doctor Castro, tal vez si mencionamos cómo es el seguimiento de una paciente o cómo hacemos nuevamente más tamizajes, porque no solo vemos mama. En esta paciente, ¿qué otros tamizajes podrían hacer o otros segundos cáncer pueden encontrar? Bueno, como en el caso de ella, el diagnóstico de cáncer de mama fue bien retardado, entonces hay que reforzar los tamizajes. El tamizaje cervicuterino es muy importante, eso también lo tiene que continuar. Nosotros le vamos a dar seguimiento. Ahora, con ella es un poco más fácil estarla tamizando porque la vamos a estar vigilando con pruebas. Nosotros, en el caso de ella, investigamos si no hay otros tumores gástricos, colónicos, y le vamos a estar haciendo pruebas. Se les toma un TAC en búsqueda de tumores gástricos o colónicos, que también tienen su forma de tamizar. Entonces, el seguimiento con ella, obviamente, como es una paciente paliativa, va a ser muy cercano. Se espera después de la mastectomía definir el tratamiento con lo que reporta la inmunistoquímica, si muy probablemente sea hormonal, va a seguir con un bloqueador hormonal y se le van a estar dando su chequeo cada 3 meses. Supongamos que esta paciente tiene 4 hijos, un varón, un género masculino y 3 géneros femeninos, todos arriba de 20 años, ella con 60. Que le podríamos, si estuviéramos en una unidad de salud, Habría que indagar si hay antecedentes familiares de cáncer, porque eso lo volvería de alto riesgo, y podríamos darle un seguimiento también a las hijas y más intensivo porque se puede hacer desde los 20 años si hay antecedentes familiares, porque son pacientes de alto riesgo. Muy probablemente tengan la línea germinal mutada de CRA si hay antecedentes familiares, entonces eso nos puede dar un alto riesgo de cáncer de mama, colon y ovario. Por eso es que a las hijas, a las hermanas, habría que investigarlas también. En dado caso hay antecedentes familiares, no logramos determinar que tiene la mutación, que son candidatas a un seguimiento más exhaustivo. y en el que varón, Habría que indagar con el cáncer de colon. sí, porque hay cáncer de mama en hombres también, es muy poco frecuente, pero los hay. Lastimosamente, cuando pensamos en cáncer de mama, los colegas de medicina interna, un paciente hipertenso con cáncer de mama, todos los demás hijos dicen, bueno, hasta ahí, no veo nada más. No tenemos la cultura de la medicina preventiva. Y lastimosamente, cuando estamos en una especialidad, nos quedamos focalizando a ver con a un grupo muy limitado de enfermedades. Había un profesor, doctor Aguilar Clara, le mando un saludo, pues, logré escuchar algún día, que él nos decía que lo bonito de ser médico general es que se sabe un poquito de todo. Y lo malo de ser un médico especialista es que se sabe mucho, pero de un poquito. Entonces, en una consulta estándar, por ejemplo, si agarramos al hijo de esta paciente, uno dice, bueno, pues mamá lo puedo tamizar, pero ¿cuál? Le dejamos sangre oculta en heces, ¿a qué edad comenzamos? Próstata, que también podría estar vinculado con PCRA.
ovarios obvio que no tienen, entonces no se gana tamizaje. Vale. Pero ¿cómo podríamos explicarle a esa familia que ellos también tienen un riesgo? ¿Qué le podríamos aconsejar al médico que está viendo a esta paciente en la consulta para que le ofrezca tamizajes? Es de indagar los antecedentes familiares de cáncer. Bueno, eso ya se gana que se dé un seguimiento más exhaustivo. Sí, el cáncer de mama también se puede dar en los hombres, menos frecuente, pero imposible no es. Nosotros hemos tenido varios casos, igual colon, y también enfatizar en las otras medidas preventivas, porque, por ejemplo, el hecho del tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades, entonces se puede hacer mucho desde el primer nivel para tratar de evitar que estos pacientes terminen en etapas clínicas 4 y podamos empezar a hacer la sangre oculta en heces, y eso también nos ayuda para evidenciar si hay posibles lesiones en el colon. ¿Cada cuánto estamos viendo los pacientes en mi examen interna? Aproximadamente cada 4 a 6 meses. Y en 6 meses, en un paciente estándar, hipertenso, diabetes, ¿qué estudios de general le vemos? Como en este caso de pacientes, lo principal como medicina interna muchas veces nos enfocamos en la función renal y descartamos prácticamente o no tendemos, perdón, a prestar mayor atención en realizar o verificar que los pacientes se hayan realizado tamizajes importantes, como ya lo habíamos mencionado, la citología y la mamografía, que como ya lo mencionó en anteriores diapositivas el doctor, se tiene que constatar, y es importante que como medicina interna nosotros en cada control no solamente preguntemos el hecho si la paciente ha estado tomando sus medicamentos antihipertensivos, hipoglicemiantes, sino que también nosotros podamos enfocarnos en preguntarle si se han realizado algún tipo de tamizaje, como es la citología y también la mamografía, y poder recalcarle la importancia a las pacientes de la realización de estas pruebas, y en cada control poder recordarles y tomar a bien, darle seguimiento y preguntar si se le ha realizado y cuál fue el resultado. Es importante que veamos primero la prioridad para el seguimiento, ya sea medicina general o medicina interna, en pacientes con enfermedad crónica. No tenemos la cultura como médicos de ofrecer todos los tamizajes. Si agarramos a un paciente X, a una señora de 60 años, cuando se fue a hacer la citología, ella probablemente no llegó por hacer su citología, llegó porque era hipertensa o porque tenía una gastritis o colitis, lo que sea. Pero en ese momento que captamos al paciente, como estamos tan cerrados a ver un programa de seguimiento, todo dice, bueno, ya me le tiene creatinina, tiene índice muscular de 30, también somos de una glucosa, pero ahora lo que pretendemos con iniciativas como esta es poner la mala palabra cáncer en la evolución del paciente. Pues, ¿qué riesgo tiene mi paciente no solo de hacerse renal, no solo de hacerse diabético, de tener una hepatopatía crónica, no qué riesgo tiene el paciente de enfermarse o de generar una forma? Tenemos que ir incrementando nuestra experticia clínica de la prevención. Hay una pregunta que mencionan acá, dice de Chalatenango, un gusto, Ana Ansora. ¿A dónde referimos desde Chalatenango si se debe hacer esto a través de CIS o si se puede ver con referencia en físico? Desde que el CIS ya se implementó, todas las referencias se pueden hacer en el sistema. Entonces, incluso el sistema nos puede decir hasta al centro que le queda más cercano al paciente. Cualquier lugar que tiene mamografía nos sirve. Lo importante no solo es referirlo a la mamografía, puede ser Ciudad Mujer, que es parte también de la red, pero se puede tardar un poquito o sea, no solo de generar el estudio, sino que entender nosotros cuándo lo volvemos a ver con el resultado de la mamografía. Por lineamiento, el Centro Nacional de Referencia para Sospecha de Cáncer es el Hospital Nacional de la Mujer. Aunque cualquier centro que tenga capacidad instalada para toma de una biopsia, puede hacer la biopsia de
de mama, por ejemplo, un BIRAT 4. Recordemos que el Hospital San Juan de Dios tiene mastólogo, tiene ginecólogo oncólogo, tiene cirujano oncólogo y tiene servicio de patología. Para el área oriental, ellos nos pueden ayudar para la toma de una biopsia. El resto del país podemos focalizar y recordemos los hospitales que tienen patología. Dependiendo de qué tienen ustedes cerca. El hospital de Sacamil tiene servicio de patología, tiene capacidad para hacer biopsias. El hospital de Santa Tecla, de San Rafael, también tiene capacidad para hacer biopsias. Antes de pensar en la biopsia, pensemos en la mamografía, porque la mamografía es un estudio que no lo puedo referir desde el CIS. Hacemos la boleta y por RIS podemos mandar al paciente, pero hay que especificar en la boleta si es mamografía de tamizaje, mamografía de diagnóstico. Si tenemos una paciente con más riesgo incrementado para que nos la prioricen, por ejemplo, en el Hospital Nacional de la Mujer, usted manda al paciente y si usted la justifica, la lista de espera no supera una semana. Aunque la lectura puede esperar 1 o 2 semanas, a veces menos, dependiendo del caso, y no la va a poder generar en el CIS, porque no puede generar un estudio, no se puede generar en el CIS. En cambio, una referencia sí. Si la paciente se la contestan como un BIRAT 4, en el CIS sí puede hacer la referencia a mastología para tomar de biopsia. Y ahí le va a dirigir en los hospitales que tienen mastología, que sí puede ocupar el CIS. Y hay otra pregunta, bueno, perdón, no sé si contesté la pregunta, si no me puede escribir acá y contestamos. ¿Hay marcadores tumorales que se pueden indicar para cáncer de mama, doctor Mariano? Bueno, la utilidad de los marcadores tumorales sirve más para evaluar una respuesta a los tratamientos. Si partimos de que hay un marcador bien elevado, se inicia el tratamiento y no, hay ciertos tipos de cánceres donde sí nos pueden orientar bastante, como en el ovario. A veces cuando hay dificultad para obtener biopsias, se hace diagnóstico clínico, el marcador elevado, o por ejemplo en el páncreas, pero en el caso de las mamas, los marcadores son bien limitados, la utilidad es muy poca. A veces hemos recibido referencias que nos viene un BIRAT 4, por ejemplo, y ya va con CA15-3, ya va con antígeno carcinoma embrionario. Yo creería que sería mejor indicar los marcadores tumorales ya cuando tenemos un diagnóstico y tenemos una evaluación multidisciplinaria, porque a veces podemos incurrir en gastos del paciente, gastar el poco recursos que tienen los centros y no nos va a ayudar mucho. Entonces, si bien, como el doctor Mariano nos mencionaba, no nos va a hacer diagnóstico, pero el siguiente tratamiento sí tiene mucha importancia para nosotros. Pero yo creo que eso sí ya tocaría que el equipo multidisciplinario que está viendo lo vaya individualizando por cada uno de los casos. ¿Sí tienen alguna otra pregunta? Muy bien. Perdón, ahí nos dan seguimiento. La mamografía, no tengo en la mano cuáles son los hospitales que tienen mamografía. No sé si tal vez mis compañeros de la oficina podrían listar cuáles tienen mamografía, pero la mamografía se puede hacer en red. Sí se puede hacer en el Hospital Nacional de la Mujer, solo dan la boletita, se justifica si la quieren de tamizaje o la quieren de diagnóstico, se envía, si es de un tamizaje podría esperar de 1 a 3 meses, pero si es de diagnóstico, creo que a la semana ya tenemos la toma del estudio. Lo importante es que donde se mande a red, por ejemplo, si se manda al Hospital Nacional de la Mujer, porque sí las puede mandar, aunque Ciudad Mujer creo que hay uno más cerca en Chalatenango, lo importante es el resultado. O sea, no solo tener el estudio, es saber, ya sabemos a quién indicárselo y cuándo. Nos dan el resultado, es saber qué hacer. Recapitulamos, BIRAT 0 es igual a ultra. Si no tengo ultra en mi centro, mejor lo mando. Ahí sí les recomiendo Nacional de la Mujer, aunque se esperen un poquito más y se le explica a la paciente que a veces por la distancia, pero hay muy buena experticia para ese tipo de estudios en la Nacional de la Mujer. Si es BIRAT 1, BIRAT 2 o BIRAT 3 son hallazgos que probablemente sean benignos. Hago solo así el asterisco sobre el BIRAT 3, que habría que valorar repetirla de 3 a 6 meses. Más interno, tenemos algo sospechoso, tenemos más riesgo incrementado. BIRAT 4, BIRAT 5, esas refieren para biopsia. ¿Sí? Y BIRAT 6 hace referencia a alguien que ya tuvo un cáncer y le ha vuelto una sospecha de cáncer en la misma mama. Hicimos una cirugía de conservación en el 2022, por ejemplo, y tiene una nueva lesión que es sospechosa. Eso ya es un BIRAT 6. No se reporta como BIRAT 4 o BIRAT 5, que también es candidato a biopsia.
Y para terminar, a veces, dependiendo si hay espacios, el mismo día le pueden hacer la mamografía nacional de la mujer, más cuando los pacientes de lejos tienen esa buena actitud, si hay espacios, el mismo día se hace. ¿Y en qué momento está indicado el PET scan? ¿Si indicaciones para el doctor? Bueno, el PET scan es el estudio que debería hacerse de forma ideal para poder realizar el estadiaje de los pacientes. En ese momento nos va a servir y también para evaluar la respuesta al tratamiento. Claro, pues en medios como el nuestro, un PET scan aquí en El Salvador cuesta $3,000. Entonces nosotros valoramos el estadiaje, si hay componente inflamatorio con un TAC y si no lo hacemos con una radiografía y una ultrasonografía, porque realmente es muy poco las personas que le podemos sumar un PET scan. También lo podemos hacer cuando estamos buscando que evidenciamos que la lesión es muy pequeña y queremos intentar una cirugía conservadora de la mama. Entonces nos puede servir para ver si hay diseminación, aparte de donde está la mama, si hay diseminación a ganglios u otros órganos. Y si la lesión es muy pequeña, incluso se puede intentar hacer una cirugía con conservación de la mama y que no termine en mastectomía. También nos puede servir para evaluar la respuesta a un tratamiento y pues, la verdad es de que el PET scan aporta mucha información. La limitante es que es muy caro, anda alrededor de $3,000 aquí en El Salvador. A nosotros nos encantaría tener un PET-CT para todos los cánceres, que creo que ahí los colegas de medicina nuclear pues, nos ven con desprecio porque no quisiéramos tener para todo, pero tenemos que verlo como una tecnología sanitaria y ver en realidad cuál es el que tiene más costo-beneficio, porque es un estudio de muy alto costo para un medio como el nuestro, que da muy buen beneficio, o sea, sí vale la pena, pero no lo podemos indicar en todos. Entonces lo tenemos que focalizar a ciertos grupos. Es obvio que la mejor forma de estadiaje, hoy por hoy, sigue siendo el gold estándar, un PET scan. Si lo aplicamos a donde tenemos mayor beneficio para mama, estoy hablando, descartar metástasis, ¿sí? Porque es una imagen funcional. Pues nos puede dar una imagen muy acertada de presencia o ausencia de metástasis. De las indicaciones que mencionaba el doctor Castro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, pues para ir cerrando, quizás 3 comentarios así rápidos. Doctora Teresa, ¿qué le aconsejaríamos a los colegas de primer nivel para que ellos orienten los tamizajes en los centros de atención en sus pacientes estándares de riesgo? Primero, como ya bien establecimos, que hay que realizar tamizaje a partir de ciertas edades. Si hay pacientes que acuden a los centros de primer nivel, es importante que a pesar de que los pacientes lleguen a consultar por A o B motivo, recalcar la importancia de la realización de tamizajes que están a la mano, como es la citología y también la importancia de poder referirlos para poder realizar una mamografía que tenemos que tener nosotros en cuenta. Investigar más que todo pacientes que tienen factores de riesgo, como ya lo mencionábamos anteriormente, poder tener la posibilidad de poder hacer esos estudios y poder darle seguimiento. Es importante también recalcar la importancia no solamente está en poder descartar estas enfermedades, sino que la parte más importante es poder diagnosticarlos en estadios tempranos y poder dar un tratamiento curativo. Es esencial que nosotros podamos explicarle a las pacientes que son prácticamente estudios. Primero, que no tienen ningún costo para ellas, que si bien causan alguna molestia, esa molestia solo es en el momento en que se realiza el estudio y que se tiene que estar realizando cada año y poder darle un seguimiento a este tipo de pacientes en las cuales se tenga un resultado negativo o en las pacientes en las cuales tengamos ciertos hallazgos y esas tienen que ser referidas oportunamente. Tenemos una solicitud de intervención, doctora Chacón.
que los mamógrafos están en el Hospital de la Mujer, en Saldaña, en Santa Ana, en Cojutepeque, tenemos en San Vicente, San Rafael, San Miguel, Usulután. Esos son los hospitales. Y los de Ciudad Mujer son Ciudad Mujer, Santa Ana, San Miguel, Usulután, Morazán, San Martín y Lourdes Colón. Entonces ahí pueden hacer las referencias para las mamografías. Lo otro también quizás importante y fue algo que hizo usted al inicio de la correlación, doctor Leandro, que a la mujer cuando llegue a su evaluación o llegue al tamizaje o aprovechar la oportunidad en los establecimientos de salud, hacer el tamizaje para cáncer cervicuterino, que ya bien usted lo mencionaba, que estamos priorizando la prueba de BPH, pero también hacerle su examen clínico de mama, orientarla para el autoexamen mamario. Sabemos que esto no es para detectarnos cáncer, sino que la idea es que la mujer conozcan y se autorreconozcan y ante cualquier anomalía, pues poder consultar oportunamente, ¿verdad? Y obviamente, pues hacer la referencia para la toma de la mamografía. Entonces, quería hacer el comentario aprovechando que usted lo había solicitado. Gracias. Cambio. Sí, gracias, doctora Chacón, por enviarnos el número de mamógrafos disponibles para la red. Doctor Mariano, cuando alguien llega a un centro asistencial que ya tiene sospecha de una enfermedad, que dice, bueno, la úlcera que tengo aquí no es normal, ¿cómo abordar a esa paciente para convencerla de que eso es potencialmente maligno y que se va a someter a varios procedimientos de diagnóstico y tratamiento? En general, ¿cuál sería el orden de los exámenes que tendríamos que dejar? Soy una paciente de 45 años, hipertensa, madre de 2 hijos, que tengo 1 año de tener una úlcera que llevo a consultar. ¿Qué estudios necesito para diagnosticar? Bueno, ya en ese caso, sí habría que mandarle al centro de referencia para poder completar los estudios, pero desde el primer nivel hay que identificar, ¿verdad? Cualquier lesión ulcerosa y nos está indicando que la enfermedad está avanzada. En el caso de ella, necesitaría identificarlo con imagen, se le puede hacer una biopsia y probablemente también necesita el TAC, porque hay que investigar si la enfermedad está ulcerada, quiere decir que muy probablemente es una enfermedad avanzada. Entonces esta señora va a necesitar tanto estudios de imágenes, métodos diagnósticos como TAC, y muy probablemente la encontremos con enfermedad metastásica. Entonces, habría que, en el caso que identifiquen una úlcera en una mama, definitivamente se tiene que enviar al centro de referencia. Hay una pregunta ahí que está, me gusta. ¿Cuánto tiempo después de la lactancia materna se puede hacer un tamizaje? Mi pregunta es porque en el tiempo de la lactancia cambian las mamas. Totalmente de acuerdo. La mama tiene un montón de funciones. Tiene funciones endocrinas, tiene un montón de funciones. La glándula mamaria es un órgano perfecto donde uno de sus fines es crear lo que nosotros llamamos leche, que es el soporte nutricional de los recién nacidos. Los cambios anatómicos que va a tener la mama pueden durar después de que finalizó la lactancia hasta 1 año. Entonces, es muy difícil que dando lactancia materna puedan hacerse una forma de tamizaje. O sea, hay que esperar por lo menos 1 año después de haber finalizado la lactancia materna. Sabemos que la lactancia materna exclusiva al menos son 6 meses. Hay muchas que siguen amamantando a sus hijos, pero después de haber finalizado la lactancia materna, 1 año después pueden someterse a tamizaje. Ahora, consideremos algo muy importante. El corte de los tamizajes son 40 años, de 40 años o más. Entonces, muy poco frecuente, aunque puede pasar que hay nadie por los 45 años tenga hijos, los hay, pues, por supuesto que sí los hay, y que de lactancia materna. O sea, vamos a aconsejar a nuestros pacientes que si están en edad de tamizaje, tienen que esperar 1 año después de haber finalizado la lactancia materna para reiniciar los tamizajes, siempre y cuando esté en el grupo etario de riesgo y tenga los factores de riesgo que sean estándares o incrementados. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención o comentario
para ir cerrando la actividad, primero pues agradecer al INS y al programa ECO por la oportunidad que nos da de llevar un mensaje a todos los compañeros del sistema de salud, a nuestros ponentes, doctora Teresa, muchas gracias, que ella probablemente la tengamos como residente de oncología el próximo año, el doctor Mariano, que se echa aquí trabajo de 8 horas de oncología en el Hospital Rosales, lo hemos secuestrado un ratito para que después siga sus labores. Y pues nuevamente agradecer al INS y a la Oficina de Crónicas y a todo el personal que trabajamos día a día en la lucha de enfermedades crónicas no transmisibles, incluido el cáncer. Muchas gracias.